Bien, continuando con el desarrollo de la unidad 2, me voy a referir en este video a dos organismos que complementan la labor de la Organización Mundial de Comercio. Son estos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para comenzar a hablar de estos dos organismos, debemos situarnos en el contexto económico mundial que se estaba dando en la década del 40, de 1940. O sea, estamos hablando mediados del siglo XX, cuando la mayoría de los países había sufrido las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y buscaban tender hacia un reordenamiento de la economía, de comerciar libremente entre los países para tratar de salir de todas las consecuencias que habían dejado la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Cuando comienzan con esos intentos, surge la crisis de Wall Street en 1929, que tuvo consecuencias a nivel mundial que se prolongaron durante toda la década del 30. No solamente eso impidió que el comercio vuelva a la normalidad, sino que la Segunda Guerra Mundial tiene efectos más devastadores, deja economías totalmente destruidas, y existía la necesidad de un resurgimiento comercial que lleve a mayor prosperidad de los países que habían quedado totalmente devastados. No solamente los que habían perdido la contienda bélica, que obviamente no debemos explicar demasiado de eso, sino que también los victoriosos en la contienda tenían sus economías deprimidas porque la fuerza laboral había ido a combatir. Entonces, había escasez de oferta, especialmente de alimentos, había retracción en el consumo, y era necesario crear un nuevo escenario en el cual las relaciones comerciales fluyan más libremente. Es por eso que en Bretton Woods, en el año 1944, como ya vimos en los antecedentes de la Organización Mundial de Comercio, los principales líderes mundiales se reúnen y comienzan a delinear la creación de 3 organismos que intentasen al menos reconstruir la economía mundial. Esos organismos son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional de Comercio. De la Organización Internacional de Comercio ya hablamos, vamos a decir que luego la Organización Mundial de Comercio no prosperó su creación hasta el año en que se crea la Organización Mundial de Comercio, pero sí el Fondo Monetario y el Banco Mundial tienen origen o comienzan a funcionar casi inmediatamente después de la reunión de Bretton Woods. El Fondo Monetario Internacional tuvo muchísima importancia. ¿Por qué? Porque todas las relaciones comerciales implicaban un intercambio de monedas, de divisas. Países que tenían distintas monedas y no tenían un patrón de cambio, no existía un patrón de convertibilidad entre las monedas, no se podía determinar claramente cuánto valía, cuántos, por ejemplo, dólares equivalían a determinada cantidad de yenes. No existía eso. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es creado, en principio, para tratar de otorgar una estabilidad monetaria mundial. Los objetivos del Fondo Monetario son varios. Entre ellos está promover la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. O sea, si nosotros lográbamos, si el Fondo Monetario lograba que existiese una cooperación monetaria entre los países, se iba a facilitar el desarrollo de mayores niveles de transacciones comerciales, iba a crecer el comercio internacional. Ahora había que lograr que esa convertibilidad de monedas, esa relación de monedas, sea estable. Entonces, otro de los objetivos es promover la estabilidad de esos intercambios de divisas y facilitar el establecimiento de un sistema de pagos multilateral. También tenía que tenderse a ver cómo se iban a pagar las operaciones, de qué manera, de modo tal que fuese fácil llegar a al cumplimiento de un pago, más que nada basada en una estabilidad monetaria. Otro de los objetivos del FMI es realizar préstamos de manera ocasional
a países que lo requieran y especialmente cuando tienen dificultades en sus balanzas de pago. Cuando un país miembro atraviesa una crisis financiera, puede recurrir al Fondo Monetario en búsqueda de algún tipo de asistencia. Ahora vamos a ver cómo se da esa asistencia. Pero al mismo tiempo, lo que el Fondo Monetario, dentro de sus objetivos, también espera es que la duración de esas crisis financieras, de esos problemas de balanzas de pago, sean cada vez más cortas y que tiendan a desaparecer. Para eso, ¿qué plan tiene? Bueno, asesoramiento, cursos, capacitaciones. Así podemos ver que las actividades del FMI se resumen en tres. Por un lado, la supervisión, por otro lado, la asistencia financiera y por otro, la asistencia técnica. ¿Cómo realiza la supervisión de los países miembros el FMI? La realiza mediante el examen o la revista de las políticas económicas que aplican los países. Los países deben informar al fondo qué políticas se están aplicando, tanto a nivel económico, financiera, tributarias, fiscales, como para que el Fondo Monetario pueda supervisarlas y sugerirle, asesorar a esos países miembros sobre la aplicación de esas políticas o eventualmente sugerir alguna modificación de las mismas, siempre tendiendo a reducir la aparición o de tratar de evitar la aparición de crisis económicas y financieras que, como lo vieron con Pablo en la clase del lunes, implican que en este mundo globalizado cualquier país que tenga una crisis financiera o cualquier región repercute esa crisis a nivel mundial, siempre. Estamos en ese fenómeno de la globalización. Entonces, mediante la supervisión, el Fondo Monetario lo que va a intentar es que cada vez sean menos esas crisis y que si aparecen, sean cortas. Por otro lado, dijimos que el fondo presta asistencia financiera. En esta foto vemos a Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional. Simplemente es algo ilustrativo. Y respecto a la asistencia financiera, nuestro país tiene, digamos, una historia importante con el Fondo Monetario Internacional. Desde el gobierno de Aramburu hasta la actualidad, nosotros hemos recurrido muchas veces, no ocasionalmente, como decía en la anterior filmina, muchas veces recurrimos solicitando asistencia financiera. El Fondo Monetario brinda esa asistencia financiera para aquellos países que lo requieren porque tienen problemas en sus balanzas de pago y al mismo tiempo, una vez que otorgan la asistencia financiera, formulan programas de ajuste para respaldar ese financiamiento que otorgaron. Esos programas de ajuste son revisados periódicamente por miembros del Fondo Monetario y condicionan la asistencia financiera otorgada. Por otro lado, el fondo también dentro de sus actividades tiene brindar asistencia técnica a los países miembros. No lo dije, pero los países que componen el Fondo Monetario son 189 países. Cada país, digamos que es socio, o vendríamos a decir, no quiero que lo tomen así, es como socio del Fondo Monetario y lo que hace es participa con el aporte de una cuota parte, de una cuota dineraria de la cual el Fondo Monetario es quien decide cuánto va a aportar cada miembro. Los miembros con economía más fuerte son quienes hacen aportes más grandes y los países menos desarrollados tienen aportes no tan importantes. Esos aportes, esas cuotas son revisadas cada 5 años en función de las necesidades tanto del Fondo Monetario Internacional de hacerse de divisas como del crecimiento que pudo haber tenido un país o no. Entonces las cuotas son revisadas y son modificados los importes de las cuotas. La cuota es importante en el momento de solicitar una asistencia financiera. La asistencia financiera que otorgue el Fondo Monetario está vinculada directamente con
el monto de la cuota, es un porcentaje de la cuota. Y cuanto más grande es la cuota de cada país, mayor asistencia financiera puede solicitar. Como un dato les digo que en el año 2016 Argentina solicitó una asistencia financiera de 56.000 millones de dólares, que fue, creo que no sé si a la actualidad es, pero fue en ese momento la asistencia financiera más grande que el Fondo Monetario había otorgado a alguno de sus países miembros. Pero bueno, estamos en la asistencia técnica. La asistencia técnica, el Fondo Monetario la brinda a partir de capacitación a los funcionarios de los países miembros para que ejecuten políticas económicas, financieras, eficaces, que contribuyan a un mayor bienestar de la población de cada uno de sus miembros. Esas son las actividades que desarrolla el Fondo Monetario Internacional. Es un breve resumen, insisto en eso. Si quieren saber, conocer más sobre el fondo, ahí tienen su página de internet o pueden investigar por su cuenta. Me voy a referir ahora al Banco Mundial. El Banco Mundial también surge luego de la reunión de Bretton Woods y ya el objetivo que tenía no era tanto como el Fondo Monetario de lograr la estabilidad monetaria mundial, sino de ser un banco que financie a aquellos países que necesitaban. Recordemos que habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial y había países que obviamente necesitaban crecer, y para eso se crea el Banco Mundial. Es un banco que en principio fue una sola entidad, que era el Banco Mundial, era una sola entidad, y hoy se ha transformado y está integrado por 5 instituciones. El Banco Mundial lo que hace es financia a los países de renta media y baja, los países en desarrollo. ¿Con qué? Con la intención de reducir la pobreza, aumentar la prosperidad de esos países y promover un desarrollo sostenible en el tiempo. Yo les decía que en principio el Banco Mundial era un solo organismo, que era en ese momento el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hoy ofrece préstamos y ayuda a todos los países menos desarrollados, de rentas medias y bajas. Ofrece financiamiento, pero no es un financiamiento exclusivo, sino que trata de complementar algunas fuentes de financiamiento que puedan obtener esos países de otros organismos financieros. ¿Cuál es la característica distintiva del Banco Mundial o del Banco Internacional de Reconstrucción? Que el banco se va a financiar en el mercado financiero mundial mediante la emisión de títulos, y muchas veces tiene tasas de interés muy atractivas para los países, muy atractivas, o sea, tasas de interés bajas para los montos que se solicitan, en comparación con otros organismos financieros que nos puedan otorgar ayudas. Al mismo tiempo tenemos como segunda institución dentro del grupo Banco Mundial la Asociación Internacional de Fomento. En este caso, la Asociación Internacional de Fomento ofrece préstamos a los países más pobres, sin interés y a plazos muy largos. Ya en este caso los montos otorgados de préstamos no son altos. ¿Por qué? Porque los fondos que tiene la Asociación Internacional de Fomento son aportados por los países más ricos y de manera voluntaria. Por lo tanto, no tiene un fondo muy importante, no me puede brindar una asistencia financiera muy importante, pero sí me lo puede brindar con un interés ínfimo, casi nulo, y con un plazo muy largo, que a veces van de 30 a 45 años a 50 años. Pero eso sí, los criterios para concederme algún tipo de ayuda tienen que ver con el desarrollo de algún proyecto concreto. Deben financiar algún proyecto concreto y ese proyecto debe tender a mejorar la calidad de vida de la población. Luego tenemos
otro organismo dentro del grupo que es la Corporación Financiera Internacional. La Corporación Financiera Internacional también promueve ayudas financieras, pero más que nada apoyando iniciativas privadas, no directamente, sino que apoya a empresas privadas, a iniciativas privadas, para que desarrollen proyectos en esos países en vías de desarrollo y lo que hacen es participan junto a la iniciativa privada, a la actividad privada o financian, pero a las empresas privadas, no al gobierno, como sí lo hace el Banco Internacional de Reconstrucción o la Asociación Internacional de Fomento. Los últimos dos organismos que forman parte del Grupo Banco Mundial ya no prestan ayudas financieras. En el caso de la CIADI, lo que hace es promover la inversión, pero más que nada en cuanto a lo que es la conciliación y el arbitraje en caso de la aparición de pleitos entre los inversores y los estados. Cuando un estado no cumple con una obligación, el inversor extranjero probablemente demande judicialmente a ese estado, pero antes tenemos una instancia previa que es la CIADI. Van a esta comisión para que se trate de mediar, de conciliar, de lograr una solución antes de pasar a una instancia judicial, para la cual los gobiernos se comprometan a pagar cierta cantidad, a efectuar quitas, etc. Pero bueno, es un ámbito de negociación de las condiciones para que los estados paguen las deudas que correspondan. Por último, la Agencia Multilateral de Garantías lo que hace es estimular también la inversión extranjera, no financia, acá es también importante, tanto la CIADI como la Agencia de Garantías no financian, sino que lo que hace es ofrecer garantías frente a pérdidas que puedan sufrir esos inversores en los países en desarrollo, pero garantías generadas por riesgos no comerciales. Si el inversor tiene pérdidas que no provienen de riesgos de la operación en sí, comerciales, como pueden ser problemas ambientales, guerras civiles, algún tipo de esa situación que no tenga que ver con el riesgo propio de la operación, la agencia garantiza a esos inversores. Entonces, ellos se pueden, digamos, animar más o por lo menos tienen un respaldo de la agencia en que si la inversión no resulta como ellos pensaban, bueno, la agencia está garantizando esas pérdidas. Recordemos bien esto, pérdidas que se hayan generado por riesgos no comerciales. Al mismo tiempo, también la agencia ofrece servicio de asesoría para los gobiernos para lograr atraer grupos inversores extranjeros. Notamos acá como conclusión que el Fondo Monetario Internacional lo que busca es la estabilidad cambiaria, que exista paridad entre las distintas monedas de curso, digamos, en las operaciones de comercio internacional, ayuda financiera cuando hay algún problema en lo que es el desequilibrio de balanza de pago de los países miembros. En cambio, el Grupo Banco Mundial ya es algo más es una institución que financia, fomenta inversiones, tienen otro objetivo. El Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional, sumada a la Organización Mundial de Comercio, lograron ese objetivo. Hoy uno puede quejarse, pero lo que era el comercio internacional a mediados del siglo pasado, y estamos hablando de 80 años, no hace tanto, cómo se desarrollaba el comercio mundial en ese entonces y cómo se desarrolla hoy, hay mucha diferencia. Y esa diferencia está en parte... es el resultado en parte de las actividades que desarrollaron estas tres organizaciones internacionales surgidas después de la conferencia de Bretton Woods. Bueno, de esta manera intenté complementar lo que vimos en clase referido a la Organización Mundial de Comercio y
bueno, y tratar de que ustedes tengan el conocimiento de cómo actúan y en qué materia actúa cada de estos organismos, cada cual de estos organismos, para fomentar relaciones comerciales más fluidas entre los países. Muchas gracias.